Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a Conversaciones con Dios. Estamos en el libro primero de esta saga que tiene varios libros, tiene 4 libros y luego tiene algunas secuelas. Y recién habíamos comenzado el capítulo segundo. El capítulo primero fue largo, fueron como 15 o 16 sesiones y este capítulo segundo pues hemos hecho nada más que una, pero empieza muy, muy fuerte, muy interesante y prometiendo, desde luego, una profundidad de explicaciones que le da Dios a Neil extraordinarias. En esta primera parte le formula Neil, a petición de Dios, varias preguntas. Pues le formula 13 preguntas para que Dios se las vaya contestando. Y Dios le empieza a contestar la primera. La primera pregunta es tal que así: ¿cuándo despegará finalmente mi vida? ¿Qué necesita para entrar en razón y alcanzar un mínimo de éxito? ¿Terminará alguna vez esta lucha? Y entonces Dios le empieza a contar que tiene realmente pues una asociación con él, que había una planificación por la cual ellos juntos experimentaban, Neil como fractal de la fuente, lo que es el no ser, para a partir de ahí expresar cada vez lo mejor posible lo que es el ser, lo que es el espíritu. Y Dios le decía que él lo experimentaba a través de él y que esa era la asociación que tenían. Y que realmente, pues, nunca Neil había llegado a tomar una decisión respecto de ello, respecto de empezar ya a elegir, expresar en esta experiencia humana lo que quería ser de verdad. Y nos habíamos quedado precisamente en el punto en el que le pregunta Neil a Dios, pues explícame cómo hacerlo, ¿me puedes ayudar a contarme cómo puedo yo decidir ya por fin ser la mejor expresión que yo considere de mí mismo? Y lo que viene ahora yo creo que es una de las grandes joyas de Conversaciones con Dios. Esta respuesta a esta pregunta: ¿puedes ayudarme a entender mejor cómo hacerlo? La pregunta de Neil, esta respuesta de Dios es impresionante. Es con lo que vamos a comenzar hoy y avanzaremos en este capítulo 2 sin terminarlo, dado que no va a dar tiempo en esta sesión, quizás sí en la siguiente. Por lo tanto, sin más preámbulo, pues vamos a ver qué le contesta Dios a la pregunta que le hace Neil. ¿Cómo puedo crearme a mí mismo, ser mi mejor expresión y, por lo tanto, llegar a, como le preguntaba Neil al principio, despegar finalmente mi vida, entrar en razón y alcanzar un mínimo de éxito y terminar alguna vez esta lucha? Pues bien, le dice así: ¿puedes ayudarme a entender mejor cómo hacerlo? Sí. Fíjate primero en tu más alto pensamiento sobre ti mismo. Esto lo tenemos que leer despacio, meditándolo, reflexionándolo y entendiéndolo muy bien. Le pide Dios: fíjate primero en tu más alto pensamiento sobre ti mismo. Imagina cómo serías si vivieras ese pensamiento cada día. Imagina lo que pensarías, harías y dirías. Con lo que ha dicho antes Dios de que en realidad hay 3 energías que constituyen la experiencia humana, que son pensamiento, palabra y acción, y del resultado de esas 3 energías tú tienes tu sentimiento final y tu experiencia humana final. Entonces Dios tendría que haber dicho, para cambiarle el orden, en vez de imagina lo que pensarías, harías y dirías, imagina lo que pensarías, pensamiento, dirías palabra y harías acción. Pero bueno, no seré yo quien corrija a Dios. ¿Y cómo corresponderías a lo que los demás hicieran o dijeran? Fíjate, dice Dios a Neil, fíjate primero en tu más alto pensamiento sobre ti mismo. Imaginaos ahora cada uno de nosotros que echamos mano de un bolígrafo y un papel
y describimos cuál es el más alto pensamiento que pudiésemos tener de nosotros mismos y lo describiésemos detalladamente. Ese sería el primer paso. Pero fíjate que es algo que ninguno de nosotros nos hemos puesto a hacer, quizás salvo en algún ejercicio de autoayuda o en algún taller o terapia espirituales. Es posible que eso sí lo hayamos llegado a haber hecho, pero no porque te pide Dios que lo hagas. A tu pregunta, respondiendo a tu pregunta de ¿me puedes ayudar a por fin acabar con este tedio, con esta ansiedad y ser la mejor expresión de mí mismo? En respuesta a esa pregunta no se ha hecho, y este es el momento en el que se puede hacer, porque fijaos que Dios te está dando una respuesta práctica a lo que le llaman el salto cuántico, a lo que le llaman representar al humano divino en la tierra, a lo que le llaman ser un Cristo andante. Te está dando una respuesta práctica, hazlo así. Sigue diciendo, ¿ves alguna diferencia entre esta proyección y lo que piensas, haces y dices ahora? Le pregunta Dios a Neil. Dice Neil, sí, veo una gran diferencia. Bueno, debes verla, puesto que sabemos que en este momento no estás viviendo tu más alta visión de ti mismo. Le había dicho Dios a Neil que de una forma u otra, Neil pensaba que no valía, que no era suficiente, que no era bueno, que no daba la talla, que no se merecía lo que le estaba diciendo Dios, lo que nos han dicho todos los grandes maestros espirituales, que nosotros somos fractales de la fuente, somos hijos de Dios con mayúsculas. Le está diciendo Dios, hasta ahora tú no has pensado así, siempre has pensado lo contrario, no valgo, no puedo, no sé, no llego, soy malo. Eso denota que sigue en tu mente uno de los tres pilares con los que se configuró la experiencia humana: creencia en el mal, culpa y miedo. Creencia en el mal como originario de la culpa y del miedo. Creencia en el mal que implica que tú no puedes sustraerte a esa creencia, con lo cual crees que eres malo y que no vales. Le está diciendo Dios, primero hay que erradicar ese pensamiento. Yo apunto que es buen ejercicio escribirse ¿cómo sería la mejor versión de mí mismo si no me diese miedo y en la hipótesis de que yo creyese que pudiese serlo? ¿Cómo podría ser yo? Le dice Dios, ¿ves la diferencia entre eso y lo que estás pensando de ti hasta ahora? Dice Neil, sí, veo una gran diferencia. Bueno, debes verla, puesto que sabemos que en este momento no estás viviendo tu más alta visión de ti mismo. Repetimos. Ahora bien, una vez vistas las diferencias entre dónde estás y dónde quieres estar, empieza a cambiar. Empieza a cambiar. Cambiar conscientemente tus pensamientos, palabras y acciones, igualándolos con tu magnífica visión. Dios sabe lo que implica esto. Cualquier estudiante de espiritualidad sabe lo que implica esto. Porque esto es una idea que a veces la tenemos muy clara y otras un poco vaga, a veces muy consciente y otras inconsciente, y sí, la tenemos como una luz ahí a la cual seguir y una referencia fundamental. Tengo que cambiar mis pensamientos, palabras y acciones para que puedan ser divinos. Dios sabe lo que implica esto. Sigue diciéndole. Esto requerirá un esfuerzo físico y mental tremendo. Supondrá un control constante, momento a momento, vigilancia de la mente, de cada pensamiento, palabra y acto, congruencia entre las palabras y los actos y los pensamientos, si es que has logrado controlar tus pensamientos. Primero, controlar tus pensamientos, vigilar tu mente. Segundo, congruencia en la manifestación de expresión y de acción, palabra y comportamiento. Implicará una continua y consciente toma de decisiones.
Todo el proceso constituye un enorme desplazamiento hacia la consciencia. Lo que descubrirás si afrontas este reto es que has pasado la mitad de tu vida inconsciente. Fíjate que muchos estudiantes de espiritualidad, yo diría que todos los estudiantes de espiritualidad, yo diría que todas las personas que están en el camino espiritual consciente, en algún momento se tienen que enfrentar a esta decisión de seguir posponiendo escribir la mejor versión de ti mismo y comprometerse ciegamente a seguirla, seguir posponiéndolo o hacerlo. Y como es algo que atemoriza y puede hacerte entrar en pánico y hacerte colapsar el escribir la mejor versión de ti mismo y seguirla a partir de ahí fielmente, letra a letra, como es algo que te puede hacer entrar en pánico, se va posponiendo y eso puede hacer entrar a la persona en una profunda frustración que puede ir acabando en depresión. Con lo cual, para las personas que están en esa situación, que yo entiendo que no son pocas, y en ciertos aspectos yo me encuentro entre ellas, porque en ciertos aspectos todos nos encontramos en esa situación, porque si no esto estaría lleno de Cristos andantes, y no lo está, no está lleno de ellos. Con lo cual, este es un buen momento para replanteárselo y decidir hacerlo. Sí, ¿por qué lo vas a posponer? Para que aumente la frustración y que pueda acabar en decepción y que puedas volver a estar enredado en lo mismo de siempre. Es que este es el mensaje fundamental de la espiritualidad moderna y contemporánea ahora mismo. Este es el momento, es inminente. ¿A qué esperas? Ya lo decía un curso de milagros en los 70. ¿A qué esperas? No tiene sentido seguir esperando. Todo el proceso constituye un enorme desplazamiento hacia la consciencia. Lo que descubrirás si afrontas este reto es que has pasado la mitad de tu vida inconsciente, es decir, ignorante a nivel consciente de lo que has decidido en cuanto a pensamientos, palabras y actos, hasta que has experimentado sus consecuencias. Es decir, hemos aprendido por experiencia, no por consciencia. Hemos aprendido dándonos el batacazo, en vez de prever las causas por las cuales te das el batacazo y cambiarlas y pensar correctamente. Correctamente aquí significa en la mejor versión de lo que tú creas que puede ser, expresarte congruentemente con esos pensamientos y actuar congruentemente con esas palabras. Pues no, lo que hacemos es no vigilar pensamientos, palabras y acciones, pensamientos y congruencia de palabras y acciones con ellos y darnos el batacazo. Eso es lo que está diciendo aquí Dios. Y entonces, cuando has experimentado dichos resultados, has negado que tus pensamientos, palabras y actos tuvieran algo que ver con ellos. Y entonces, cuando te ocurre eso, en un ejercicio de irresponsabilidad completa, proyectas la causa del batacazo y de las acciones y palabras que te llevaron a él fuera de ti. No, 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 eso me ha ocurrido. No tengo nada que ver con eso. Soy bastante cafre. No, es que no te has puesto a escribir la mejor versión de ti mismo y a seguir la rajatabla. No te has puesto a ello. Se trata de una invitación a abandonar esta vida inconsciente, de un reto al que tu alma ha aspirado desde el principio de los tiempos. Es el final del ciclo de reencarnaciones, ponerse a escribir esa descripción de la mejor versión de ti mismo, según tú mismo, y llevarla a rajatabla. Ahora que eres un estudiante de espiritualidad consciente y haces caso de estas cosas, porque antes de ser un iniciado espiritual,
de forma expresa no eras consciente de todo esto, por lo tanto no te podías poner a hacerlo. Ahora sí. Entonces, este es el final del ciclo de reencarnaciones. Este es el final de la aventura experiencial humana. Este es el final. Se trata de una invitación a abandonar esta vida inconsciente, de un reto al que tu alma ha aspirado desde el principio de los tiempos. Ese continuo control mental parece que haya de ser terriblemente agotador. No, esto lo dice Neil. Le apunta Neil a Dios. Ese control mental parece que haya de ser terriblemente agotador. Bueno, en fin, al principio sí, ya lo sabemos por otros textos espirituales, al principio sí, pero luego se va automatizando, luego lo vas integrando, luego te conviertes en ello. Al principio nada más. Pero al principio hay mucha motivación por ese cambio. Y siempre estás acompañado, siempre. Ese continuo control mental parece que haya de ser terriblemente agotador, le dice Neil a Dios. Puede serlo, hasta que se convierte en una segunda naturaleza. En realidad es tu segunda naturaleza. Tu primera naturaleza consiste en amar incondicionalmente antes de vivir las experiencias de limitación. Esa es nuestra naturaleza real. Somos espíritu, somos perfección absoluta, amor incondicional, en realidad. Tu segunda naturaleza consiste en decidir expresar tu primera naturaleza, tu verdadera naturaleza, conscientemente. Tu segunda naturaleza consiste en poner en juego la primera naturaleza. Y esa es la segunda creación o el segundo advenimiento, dicho históricamente multitud de veces. Ese es el dar el salto cuántico, el cruzar el puente y empezar a representar a la divinidad en ti, convertirte en el humano divino, en el Cristo andante. Perdona, dice Neil, pero esa especie de control constante sobre lo que pienso, digo y hago no me convertiría en una persona sosa. Claro, ahí empiezan los miedos sociales. A ver si voy a convertirme en la oveja negra del rebaño y me van a empezar a dar de lado y entonces mi vida en qué se va a convertir. Ahí empieza el miedo, ahí se ve claramente. Todos lo tenemos. En absoluto, no me convertiré en una persona sosa. En absoluto. Distinta, sí. Sosa, no. ¿Era soso Jesús? Desde luego que los que están siguiendo la vida de Jesús del libro de Urantia, mucho más rica en detalles que la vida de Jesús del Evangelio, se dan cuenta perfecta de que Jesús no tenía de soso absolutamente nada. No creo que lo fuera. Resultaba aburrido estar con Buda. La gente se congregaba a su alrededor, suplicaba poder hallarse en su presencia. Nadie que haya llegado a ser un maestro es aburrido. Quizás sea poco corriente, quizás sea extraordinario, pero nunca soso. Así pues, ¿quieres que tu vida despegue? Esa era la pregunta de Neil, precisamente. ¿Cuándo despegará finalmente mi vida? ¿Quieres que tu vida despegue? Empieza a imaginártela del modo como quieres que sea y trata de alcanzarlo. Examina cada pensamiento, palabra y obra que no se muestren en armonía con esa idea y aléjalos de ti. Si es sencillo al menos la descripción del camino. Recorrerlo, sí, lo está reconociendo Dios, lo reconocen todos. Al principio, pues presenta una dificultad en el sentido de que requiere una vigilancia de tu mente generalizadamente a todas las situaciones y aspectos de tu vida en horizontal y todo el tiempo en vertical. Sí, bueno, bien, claro, pero es un reto digno de afrontarse. ¿O qué vamos a estar toda la vida con retos indignos de nosotros? Aburridos, tediosos,
insustanciales. Así pues, ¿quieres que tu vida despegue? Empieza a imaginártela del modo como quieres que sea y trata de alcanzarlo. Examina cada pensamiento, palabra y obra que no se muestren en armonía con esa idea. Con la idea del más alto pensamiento sobre ti mismo. Y aléjalos de ti. Cuando tengas un pensamiento que no cuadre con tu más alta visión, cámbialo por otro nuevo inmediatamente. Cuando digas algo que no se ajuste a tu más grandiosa idea, toma nota de no volver a decir de nuevo nada semejante. Cuando hagas algo que no cuadre con tu mejor intención, decide que esa sea la última vez que lo haces. Y siempre que puedas, haz el bien sin mirar a quién. Pues son unas recomendaciones muy sencillas y prácticas. Claro, claro que luego tiene su dificultad. Claro, eso lo sabemos todos. Luego estamos sometidos, en fin, a múltiples circunstancias internas, obstáculos de nuestra mentalidad que nos hacen, por el principio de ritmo, bajar. Luego cuando subimos es más fácil, pero volvemos a bajar. Claro, sí, 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 esto lo sabemos todos, que no es fácil. Pero ¿en qué vamos a emplear nuestra vida? ¿Eh? Cuando ya hemos descubierto que el mundo no nos lleva a ningún lugar claro, ¿en qué vamos a emplear nuestra vida los estudiantes de espiritualidad? Si no es en ya tomar una decisión firme y comprometida con el reto de ser la mejor expresión posible de tu propia experiencia. Le contesta Neil a Dios: ya he oído eso antes y siempre he estado en contra, pues me parece poco honesto. Quiero decir que, si estás enfermo, no puedes admitirlo. Si estás sin blanca, no puedes decirlo. Si estás enfadado, no puedes demostrarlo. Eso me recuerda al chiste de las 3 personas que van al infierno: un católico, un judío y un filósofo de la nueva era. Este tercero podríamos ser cualquiera de nosotros. El diablo le dice al católico burlonamente: ¿qué? ¿Cómo va el calor? Y el católico le responde compungido: me lo tomo como un sacrificio. A continuación le pregunta al judío: ¿y a ti cómo te va el calor? Y el judío contesta: ¿y qué otra cosa podía esperar sino otro infierno? Finalmente el diablo se dirige al filósofo de la nueva era: ¿y tú qué tal el calor? A lo que éste responde sudando: ¿calor? ¿Qué calor? El chiste es muy bueno. El chiste es muy bueno porque yo aquí lo que veo en el filósofo de la nueva era es lo que, al explicar un curso de milagros, yo le he llamado la no dualitis. La no dualitis es la inflamación de la no dualidad. Yo ya soy perfecto. Todo esto no existe. Calor, ¿qué calor? Bueno, eso es una fase de todo estudiante de espiritualidad y también la pasamos, pues, o casi todos, o la gran mayoría, si no es todos en algún momento. Le contesta Dios a Neil: es un buen chiste, pero yo no estoy hablando de ignorar el problema o de pretender que no existe. Estoy hablando de observar la circunstancia y luego formular tu más alta verdad respecto de ella. Y si estás sin blanca, pues estás sin blanca. Es absurdo mentir acerca de eso y tratar de inventarse un cuento para no admitirlo. Pero es tu pensamiento acerca de ello: estar sin blanca es malo, estar sin blanca es horrible, soy una mala persona, puesto que la buena gente que trabaja duro y realmente se esfuerza nunca está sin blanca, etc. Es tu pensamiento acerca de ello el que determina cómo experimentas la situación de estar sin blanca. El juicio que realizamos de una determinada situación. Eso es
Eso es la clave de este asunto. Cómo experimentas una situación depende de cómo la juzgues. Juzgarla es percibirla e interpretarla de acuerdo a cómo lo hace el mundo y no de acuerdo a cómo la espiritualidad te dice que lo hagas, que es realmente volcándote a tu interior y prescindiendo de lo que los demás dirán de esa situación. Son tus palabras acerca de ello. Estoy sin Blanca, no tengo ni un duro, no tengo dinero, las que dictaminan cuánto tiempo seguirás estando sin Blanca. Son tus actos en relación a esa situación, compadeciéndote a ti mismo, dejándote abatir, no tratando de buscar una salida, porque de todos modos, ¿para qué? Los que a la larga crean tu realidad. Es tu disposición frente a esa situación lo que acaba generando la realidad. Cuando uno que está sin Blanca empieza con ese tropel de pensamientos de la mente parlante, de la mentecita material parlante, palabras de Eckhart Tolle, pues acaba construyendo un castillo de la situación estoy sin Blanca, un castillo en el cual, como dice aquí Dios, no tengo un duro, porque no valgo, porque no merezco la pena, porque los demás sí, y yo sin embargo, fíjate, y además el dinero es malo y no sé qué, no sé cuántos. A la larga, crea tu realidad, ese conjunto de pensamientos, ese castillo oscuro que has introducido en tu mentalidad. Lo primero que has de entender respecto al universo es que ninguna circunstancia es buena o mala. Simplemente es. Ya Dios se está repitiendo con este tema. Nada es bueno o malo. El mundo, cada sistema moral juzga algo como bueno o malo. Y dos sistemas morales pueden juzgar la misma cosa de forma diferente. Eso es el mundo. Pero, ¿qué nos dice la información espiritual? Cuando ya sabemos qué hacemos aquí, esa asociación con Dios para experimentar, ese buscar la experiencia del no ser, para tener un contraste y saber lo que es el ser. Cuando ya sabemos lo que hacemos aquí, cuando nos lo dice Dios mismo, que nada es bueno ni malo, de modo que deja de hacer juicios de valor. Primero, no hay nada ni bueno ni malo. Simplemente es. Lo segundo que has de saber es que todas las circunstancias son transitorias. Nada se mantiene igual, nada permanece estático. Aquí en la aventura experiencial. De qué manera cambie es algo que depende de ti. Primero, nada es bueno o malo. Segundo, no hay mal que 100 años dure, dice el refrán. Esto va a cambiar. ¿Cómo quiero que cambie? Bueno, claro, tú puedes estar pensando, no, esto es malísimo, esto es horroroso, porque yo soy horroroso y va a durar toda la vida. Pues primero, no es ni bueno ni malo. Segundo, va a cambiar, va a cambiar. ¿Cómo quieres que cambie? ¿Vas a tomar parte en cómo va a cambiar eso? Puede ir a peor, puede ir a mejor. Depende de ti. ¿Vas a tomar parte en ese cambio? Replica Neil. Claro, es que esto es una conversación muy fuerte, muy profunda, sobre todo una persona que se está iniciando en la espiritualidad con esta conversación. Imaginaos, vosotros, cuando llegasteis a todo esto y que tengas esta conversación. Bueno, puede ser que sea esta la conversación con Dios en la que te estás iniciando realmente en la espiritualidad, después de, en fin, merodear un poco alrededor de ella. Puede que sea esta la conversación. Te va a parecer entonces igual de sorprendente y de extraordinario que le estaba pareciendo a Neil. Le replica Neil, perdona, pero voy a interrumpirte de nuevo. Y la persona que cae enferma, pero cuya fe mueve montañas, y por lo tanto piensa, dice y cree que va a ponerse mejor, pero se muere 6 meses después,
¿Cómo encaja eso con todo este pensamiento positivo y acción afirmativa? Y le contesta Dios: eso está bien, me planteas preguntas difíciles, no tomas mis palabras a la ligera. Más adelante habrás de tomar mis palabras a la ligera, debido a que al final verás que podemos estar discutiendo interminablemente tú y yo hasta que no quede otra cosa que hacer sino intentarlo o rechazarlo. Le dice Dios: primero, me alegra de que te estés tomando en serio esto que te digo, porque si no, no me harías esta pregunta. Bien, ahora, hecha la pregunta, te voy a decir también que por muchas preguntas que hagas, esto solo se resuelve intentando lo que te digo o rechazándolo. Y que si lo rechazas o si no lo intentas, podemos estar con esta conversación de forma interminable. Pero esto no es de conversar, esto es de actuar. Esto es que te escribas lo que imaginas que es la mejor versión de ti mismo y te pongas a ello. Ya, la escribes ahora y mañana por la mañana empiezas. Porque si no, vamos a estar como nos ha pasado y nos pasará a tantos estudiantes de espiritualidad, que sí, que no, merodeando, merodeando, porque esta conversación con Dios es con todos nosotros. Ya lo dijo en su momento Dios: voy a hablar con todos los que lean este libro, no solo contigo. Pero ese momento aún no ha llegado, de que estemos discutiendo este tema interminablemente, porque ni lo has rechazado ni lo has intentado, dice Dios. Ese momento aún no ha llegado, con lo cual vamos a seguir conversando. Así pues, sigamos con el diálogo, sigamos hablando. Una persona que tiene una fe que mueve montañas y muere 6 meses después, ha movido montañas durante 6 meses. Puede que eso haya sido suficiente para ella. Puede que haya decidido en la última hora del último día: bueno, ya tengo suficiente. Estoy dispuesto a pasar a otra aventura. Tú no puedes conocer su decisión, puesto que es posible que no te lo haya dicho. Esa persona que se va a morir, es posible que no te haya dicho: mira, es que yo ya no quiero seguir. Lo cierto es que puede haber tomado esta decisión bastante antes, días o semanas antes, y no haberte dicho nada. Habéis creado una sociedad en la que no se está de acuerdo con que uno quiera morir, en la que no se está de acuerdo con que uno esté de acuerdo con la muerte. Puesto que tú no quieres morir, no puedes imaginar que nadie quiera morir, independientemente de su situación o sus circunstancias. Sin embargo, hay muchas situaciones en las que la muerte resulta preferible a la vida, y que sé que puedes imaginar si piensas en ello solo un momento. Sin embargo, esas verdades no se te ocurren, no resultan patentes cuando te hallas entre alguien que decide morir. Y la persona agonizante lo sabe, puede percibir el nivel de aceptación que hay entre los que le rodean respecto a su decisión. Y me voy a parar un momento porque cuando ha dicho Dios que vivimos en un mundo en el que nadie está de acuerdo con la muerte y todo el mundo quiere esquivarla, salvo los suicidas. Y los suicidas sabemos que en muchos casos se mueren en un estado de inconsciencia extremo. No conscientemente, no tranquilamente, sino en un estado de inconsciencia extremo. ¿De acuerdo? Es el alma interna, el yo interno que diría Seth, el que está tranquilo, tomando la decisión de morirse. Pero el personaje está muerto de desesperación para tomar la decisión de suicidarse. Con lo cual está en un nivel muy bajo de frecuencia vibratoria, en un nivel de inconsciencia extremo. Pues bien, el mundo en el que vivimos, que es un mundo con un paradigma científico materialista que se basa en que no hay nada más por ahí,
y que sí, respeta las creencias de todos aquellos que piensan que hay algo más, pues los de la religión, estos ahora de la espiritualidad últimamente y no sé qué. Pues con ese sistema de pensamiento que obedece a un diseño que hemos realizado previamente, una configuración de cómo iba a ser la experiencia humana, por supuesto que sí, pero con ese sistema de pensamiento que tenemos, lógicamente, lo de que la muerte puede ser algo agradable está oficialmente proscrito. Oficialmente proscrito. Solamente desde hace unos pocos años se empieza a contemplar la eutanasia asistida, siempre con voluntad de la persona. Muchas personas creyentes, religionistas de las religiones evolutivas, se han echado encima de toda esta cuestión de la eutanasia activa, argumentando, pues bien, cuestiones que pueden tener cierto sentido. Oye, y si una persona se queda inconsciente, antes, ¿a quién le ha manifestado si quiere que la desconecten o no? Bueno, ahí se ponen remedios como que puedes hacer un testamento vital, te vas ante el notario y le dices, si me quedo inconsciente quiero que me desconecten o no. O fiarte de tus parientes que te han oído hablar en este aspecto de una cosa u otra, y entonces el Estado asiste a esa eutanasia. Sí, últimamente se está hablando de esto, pero en realidad, en general, la muerte se ve como el fin. El fin. Incluso para muchas personas que tienen creencias, digamos, ideas bonitas, trascendentes, más que creencias arraigadas, pues la muerte siempre es lo último, lo último. Y entonces, bueno, pues eh, es normal lo que dice Dios, que el mundo está configurado para que la muerte sea siempre lo último, lo más horroroso que le pueda pasar a una persona, su extinción definitiva desde el punto de vista del paradigma científico materialista. Y claro, está apuntando Dios, pero si tú realmente tienes creencias trascendentes, no ideas bonitas de boquilla resultantes de haberte adherido a un sistema de creencias institucionalizado y dogmático y tal y cual de la religión evolutiva. Si tú realmente tienes ideas trascendentes, tienes que empezar a entender que de ese triple aspecto que tiene la experiencia humana, esas tres energías que nos dio Dios todo un elenco de formas de denominarlas, pues una de ellas era el cuerpo, la mente y el alma. Dice Dios, nos va a decir, nos lo va a contar ahora, que el alma es la que finalmente decide cuándo se va o no. Porque el alma no es la mentecita material del personaje, cuerpo, mente y alma. El alma es el yo interno y el yo interno se rige por otros parámetros completamente diferentes. Entonces, si tú tienes una creencia trascendente y no es de boquilla y no son ideas bonitas, sino que realmente estás implicado, tienes que ser congruente. Si son ideas bonitas, dicen, no, yo sí creo en la trascendencia, pero luego, ¡ay, la muerte, Dios mío, no puede ser, este no se puede morir, no sé qué, no sé cuántos, ni yo tampoco! Pero si tienes creencias profundas en lo trascendente, por ejemplo, un estudiante de espiritualidad profunda, entonces tienes que ser consciente de que la cuestión de la muerte no la decide el personaje, la decide el alma. Y luego el personaje puede seguirle la corriente o no, y le siga o no la corriente, lo que decida el alma es finalmente lo que va a ocurrir, porque es un nivel de decisión por encima del personaje. Es tu decisión, pero en un nivel más elevado, en un nivel de planificación. Bueno, bien, no quería entretenerme con esta cuestión, pero me ha surgido. Sigue explicando Dios. ¿Te has fijado alguna vez? Claro, lo último que ha dicho es que el moribundo puede percibir el nivel de aceptación que hay entre los que le rodean cuando ya está en sus últimos momentos respecto de su decisión. Hay unos que lo aceptan más,
oye, pues parece que ha decidido morirse, pues acabó. Otros no lo aceptan en absoluto y tratan de mantenerle con vida, pase lo que pase, y no, pues te tenemos, en fin, 10 años ahí atado a la cama y no sé cuántos. Bueno, ¿te has fijado alguna vez cuánta gente espera a que la habitación en la que se encuentra se halle vacía para morirse? Algunos incluso les han dicho a sus seres queridos, vete tranquilo, ve a comer algo, o bien, ve a dormir, estoy bien, nos veremos mañana. Y luego, cuando sus fieles custodios le han abandonado, lo mismo hace el alma con el cuerpo del custodiado. Fíjate qué cuestión más curiosa apunta Dios. Yo no lo había pensado tampoco, pero efectivamente, en muchos casos, el que se muere espera estar solo para morirse. Si les dijeran a sus amigos y parientes allí reunidos, simplemente quiero morir, ellos le responderían, oh, no digas eso, o bien, no hables de ese modo, o bien, resiste, o bien, por favor, no me dejes. Todo el estamento médico en su conjunto ha sido formado para mantener a la gente con vida, pero no para proporcionarle los medios para que pueda morir con dignidad. Últimamente, en los últimos años, sí empieza a haber un cierto debate sobre este tema. En los últimos años sí que empieza a haberlo. Pero no desde el punto de vista de la trascendencia, sino desde el punto de vista de los derechos individuales de la persona. Y cuando se ha promovido, los que no lo han promovido, ya sabéis, siempre por el juego político de oponerse frontalmente a lo que dice la facción opositora, eso es la oposición, siempre que se ha propuesto, otros han saltado como si les estuviesen ultrajando profundamente, argumentando muy diferentes tipos de cuestiones bien provenientes de las religiones evolutivas, bien provenientes de un pretendido sistema ético y moral de protección, bien argumentando que los que proponen la eutanasia asistida en realidad lo que quieren es irse quitando a gente mayor y no sé qué, o incluso, pues, en fin, como sí que pueden tener cierta razón algunos teóricos de la conspiración respecto de algunas intenciones de algunas élites en el mundo. Sí, todo eso puede ocurrir, pero lo que está diciendo Dios es incuestionable, es incuestionable. Vamos a ver, sobre todo para una persona que tiene creencias espirituales profundas, en lo trascendente. Es el ser interno el que lo decide. No puedes hacer nada. Y la mentecita material puede estar de acuerdo con el ser interno o no. Ahora lo va a explicar Dios. Todo el estamento médico en su conjunto ha sido formado para mantener a la gente con vida, pero no para proporcionar los medios para que pueda morir con dignidad. Últimamente eso está empezando a cambiar. Fíjate en que para un médico o una enfermera la muerte es un fracaso. Para un amigo o un pariente es un desastre. Solo para el alma la muerte es un alivio, una liberación. El mayor regalo que se puede hacer a los moribundos es dejarles morir en paz, no pensar que deben resistir o seguir sufriendo o preocuparse por uno en ese paso crucial en sus vidas. Muy a menudo eso es lo que ha ocurrido en el caso del hombre que dice que va a vivir, cree que va a vivir e incluso reza para vivir, que a nivel del alma ha cambiado su mentalidad. Ha llegado el momento de dejar que el cuerpo deje libre el alma para otras ocupaciones. Cuando el alma toma esta decisión, nada puede hacer el cuerpo para cambiarla. Nada que la mente piense puede alterarlo. Es en el momento de la muerte cuando aprendemos quién lleva la voz cantante en el triunvirato cuerpo, alma, mente. El alma. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. El alma con el espíritu detrás de ella, lógicamente, claro que sí.
claro que sí. En algunas tradiciones espirituales existe, pues por ejemplo, en muchas culturas existe la figura del acompañante en la muerte. Solía ser un chamán en estas culturas tribales y con estos saberes ancestrales profundos que en esta época de guadaña científico-materialista se ha perdido del todo. Y era pues un acompañamiento muy, muy interesante porque no solo se acompañaba emocionalmente a la persona mientras estaba pasando por todo eso, pues para, en fin, consolarle, paliar el miedo que pudiese tener, sino también para aconsejarle sobre con qué disposición tenía que morirse para que luego lo que venía después lo pudiese realizar de la mejor manera posible. Tenía mucho sentido el acompañante. Esto se sigue haciendo hoy en día. De hecho, últimamente, pues parece que está bastante más de moda lo del acompañamiento para la muerte. Pero claro, sigue siendo muy minoritario para aquellas personas que realmente pues tienen creencias espirituales profundas, una trascendencia seria y real y bien, pues creen que este tipo de acompañamiento es necesario, al igual que ocurría con las tribus y los chamanes en la antigüedad. Durante toda tu vida crees que tú eres tu cuerpo. Alguna vez piensas que eres tu mente. Es lo que ocurre ahora en un mundo materialista. Pero es en el momento de tu muerte cuando descubres quién eres realmente. Claro, sigo consciente y ya no estoy en mi cuerpo. Por eso es bueno también fomentar el realizar viajes astrales para alcanzar esa experiencia definitiva antes de la muerte. Es definitivo que estoy consciente y no estoy en mi cuerpo físico. De hecho, lo estoy viendo ahí dormido. Eso es definitivo. Por eso se fomenta. Durante toda tu vida crees que tú eres tu cuerpo. Alguna vez piensas que eres tu mente. Pero es en el momento de la muerte cuando descubres quién eres realmente, le dice Dios a Neil. Ahora bien, también ocurre a veces que el cuerpo y la mente no escuchan al alma. Claro, el alma lo decide y la mente puede rendirse a ello, a ese sentir interno, o luchar contra él. Eso crea también la situación que tú describes. Lo que más difícil le resulta hacer a la gente es escuchar a su alma. Fíjate que pocos lo hacen. Sobre todo cuando muchos no piensan que tengan alma. Claro. Sucede pues que el alma decide que es el momento de abandonar el cuerpo. El cuerpo y la mente, siempre criados del alma, siempre servidores del alma, el cuerpo y la mente, lógicamente. Tú en tus instancias superiores, tu yo interno decide tener estas experiencias físicas y configura un personaje. Ese personaje es tributario del alma, claro. Siempre criados del alma, el cuerpo y la mente, siempre criados del alma, lo saben y se inicia el proceso de liberación. Pero la mente, el yo, el ego, no quiere aceptarlo. Después de todo, supone el fin de su existencia. Ya sabemos, sobre todo los estudiantes de un curso de milagros, cómo se las juega el ego para sobrevivir. Y si supone el fin de su existencia, pues te va a pedir que luches. Entonces ordena al cuerpo que resista frente a la muerte, lo que éste hace con mucho gusto, pues tampoco quiere morir. El cuerpo, pues ya me dirás tú, la conciencia, la parte de la conciencia egoica asociada con el cuerpo,
ni mucho menos. El cuerpo tiene hambre y quiere comer, el cuerpo tiene sed y quiere beber, y el cuerpo se acerca a un barranco y se aleja y se va a quemar con el fuego y retira. El cuerpo quiere vivir y no quiere sufrir. Entonces ordena al cuerpo que resista frente a la muerte, lo que éste hace con mucho gusto, pues tampoco quiere morir. El cuerpo y la mente, el yo, reciben un gran estímulo y grandes elogios por ello del mundo exterior, el mundo de su creación. Así la estrategia se confirma. Fíjate qué luchador, cuántos años lleva con ese cáncer, que con el tratamiento que le han deparado, la quimioterapia y la radioterapia y no sé qué, no sé cuántos, y en la cama y hecho polvo y fatal, y ahí sigue luchando y no sé qué, no sé cuántos. Bien, si hay una recuperación, es que el alma no quería. Y tenía sentido pasar por ese reto de aprendizaje. Ahí tiene mucho que decir la mentecita material de con quién se alinea, si con el alma o permanece la mentecita material sola e independiente diciendo que ella tiene que resolverlo todo. A ver con quién se alinea. Pero efectivamente el mundo lo ve como un triunfo. Fíjate, hay 8 años resistiendo, 2 años ahí en la cama resistiendo y no sé qué. A esto se refiere Dios. El alma tiene muy claro que su objetivo es evolucionar. Ese es su único y propio objetivo. Me he saltado un párrafo. Volvemos para atrás. Ahora bien, en este momento todo depende de hasta qué punto el alma quiera salir. Si no tiene una gran urgencia, puede decir, está bien, tú ganas, me quedaré un poco más contigo. Pero si el alma tiene muy claro que permanecer junto al cuerpo no sirve a sus más altos propósitos, entonces lo abandonará y nada podrá detenerla, ni nada debe intentarlo. Hay un entrelineado aquí que he preferido no leerlo para terminar la frase, pero completo con el entrelineado diría así. Pero si el alma tiene muy claro que permanecer junto al cuerpo no sirve a sus más altos propósitos, que no hay ninguna manera de que pueda seguir evolucionando a través de su cuerpo, entonces lo abandonará y nada podrá detenerla, ni nada debe intentarlo. Al alma solo le interesa lo interesante, lo relevante, lo único relevante que hay en esta experiencia, continuar evolucionando. El alma tiene muy claro que su objetivo es evolucionar, ese es su único y propio objetivo. No le preocupan los éxitos del cuerpo o el desarrollo de la mente. No tiene sentido para el alma, pero si para el alma esto es un vehículo, es un disfraz, y una descripción de personaje en un libreto. Este personaje es así, 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 y este es el disfraz y ese es el argumento y ahí está la obra que es improvisada además. Nada más. Para el alma no es nada más. Esto sí que es no dualismo. Para el alma esto es una ilusión, una experiencia, un diseño. No tiene sentido para el alma. El alma tiene claro también que abandonar el cuerpo no supone ninguna tragedia. En muchos casos la tragedia está en permanecer en el cuerpo. Así pues, has de entender que el alma ve la cuestión de su muerte como algo diferente. Te diría Crión, no piense como un humano. Ese es el título de su segundo libro. No piense como un humano, porque los humanos piensan diferente de cómo piensa el alma. El espíritu está detrás de ella. Piensan diferente. Si tú sigues pensando como un humano, no te vas a enterar de nada al final. En muchos casos la tragedia está en permanecer en el cuerpo. Así pues, has de entender que el alma ve la cuestión de su muerte como algo diferente. Por supuesto, también ve la cuestión de la vida de modo distinto. No piense como un humano. Eso es lo que aprendemos en la espiritualidad, a no pensar como los humanos, a pensar de forma diferente.
el alma también ve la cuestión de la vida de modo distinto. Y ese es el origen de gran parte de la frustración y ansiedad que uno siente durante su vida. Esa desalineación de la mentecita material con el interior, donde está el alma que tiene otras preocupaciones. Y esa, por lo tanto, alineación de la mentecita material con el exterior. Eso es el origen de gran parte de la frustración y ansiedad que uno siente durante su vida. Desalinearse del interior. Por eso la espiritualidad supone un vuelco al interior. La frustración y la ansiedad provienen de no escuchar a la propia alma, de no realizar ese vuelco interno. ¿Cómo puedo no, este es Neil otra vez. ¿Cómo puedo escuchar a mi alma? Si a la hora de la verdad el alma es el jefe, ¿cómo puedo estar seguro de que recibo las órdenes de la oficina central? Pues bien, nos vamos a quedar en esta pregunta de Neil, preguntándole a Dios, vale, ya me he enterado de que no puedo desalinear mi mentecita de mi alma, pero ¿cómo puedo escuchar a mi alma? No lo he hecho nunca, explícamelo, Dios. Aquí lo vamos a dejar. La respuesta de Dios es interesantísima. Antes de cerrar la sesión, porque nos hemos podido despistar posteriormente con esta cuestión de la muerte y de lo que quiere el alma, pero lo realmente relevante de lo que ha dicho Dios que hemos visto hoy es: imagina la mejor versión de ti mismo. Yo recomiendo que eso se escriba y, sin más dilación, firme propósito de empezar a representarlo ya. La siguiente sesión continuaremos con este tema y seguramente acabaremos el capítulo porque da tiempo a ello. Pero eso será en otro momento. Hasta entonces, prospector.